Bueno, en principio todo el mundo se refiere a la democracia ateniense como el experimento matriz de la democracia. Pero en cuanto uno abunda un poco en los manuales de ciencia política, de filosofía política, y de lo que la gente conoce, enseguida empieza a plantearse que era un régimen con muchísimos defectos, que se basaba en la esclavitud, en la exclusión de las mujeres, que en realidad estaba dominado por unos cuantos oradores, etcétera. Bueno, en el libro intento volver la vista a la democracia antigua, a partir de lecturas contemporáneas que se han hecho de la misma, y mostrar que fue un régimen de autoorganización popular extraordinariamente estable, que dura casi 200 años, más si tenemos en cuenta que sigue persistiendo tras la conquista de Atenas por parte de Macedonia y luego durante la primera parte de la dominación romana. Es decir, la democracia existe casi 500 años, aunque después de la conquista imperial solamente a nivel municipal, es decir, sin control de la política exterior, en el cual se produjo una inventividad enorme para controlar los efectos oligárquicos en democracia. Una democracia es algo en lo que formalmente los seres humanos o los ciudadanos somos iguales, pero por redes sociales, por recursos culturales, por redes económicas, unos son más capaces que otros de imponerse en la discusión colectiva. Respecto a todo eso, la democracia ateniense, que es un ejemplo de las más de 1000 polis democráticas que había en la antigua Grecia, la que mejor conocemos es Atenas, desarrolló procedimientos ingeniosísimos de control de las derivas oligárquicas dentro de la propia democracia. Y me parecía que sin ceder al juego de la fascinación por lo exótico o de la idealización romántica del pasado, muchos de esos dispositivos tienen absoluta actualidad. Y de hecho, el de la reunión de ciudadanos por sorteo para discutir problemas públicos es algo que forma parte de la agenda de cada vez más movimientos sociales y iniciativas progresistas para favorecer la participación ciudadana. Y por eso me parecía que era importante hacer una lectura del valor de Atenas para nosotros, para nuestra actualidad. Bueno, la democracia es un régimen de competencia entre partidos. Los fundadores de la democracia moderna esperaban que los partidos seleccionasen, por medio de una competencia virtuosa, a los ciudadanos que tenían más vocación de servicio público y más capacitados, que el voto funcionara como una especie de examen de aquellos que merecían nuestra confianza para gobernar el país. Pero desgraciadamente ese modelo democrático demuestra muchísimos fallos. Los partidos son espacios muy poco poblados, con muy poca gente. Se entra en facciones. La carrera política está unida a organizaciones clánicas que en algunos casos producen personas con vocación pública auténtica y en muchos casos producen personas que se apropian privadamente de los recursos públicos y los distribuyen, con una lógica, de fortalecimiento de la propia posición. Entonces, en ese caso, en ese contexto, la deslegitimación de la democracia es muy fuerte y lo que nos jugamos es mucho, porque si hacemos ver que esta es la única forma posible de democracia, y esta forma de democracia se muestra absolutamente insatisfactoria, lo más común es que vengan a sustituirla modelos autoritarios. Tal vez la virtualidad del libro de José Luis es dar herramientas para formar una parte muy importante de cualquier intento de democracia, sea esta con mayores pretensiones de vida más activa, participativa, o incluso hasta una democracia representativa de partidos como las que podemos tener en nuestro orden constitucional. La virtualidad del libro es que te da herramientas para formar a sus ciudadanos y ciudadanas, para reconocer en el estudio, en la formación, qué posibilidades tiene la ciudadanía en el desarrollo de sus derechos y muchas obligaciones de vida en común, ¿no? Y de formar a personas
que sean autónomas, libres, iguales y que sepan reconocer a los demás como libres iguales y las obligaciones que esto tiene, ¿no? Y esto no se hace con un PowerPoint, se hace más con un trabajo esforzado de conocer cuáles han sido las experiencias en otras situaciones históricas, algunas alejadas, como la de Atenas, para la que hace ya 2500 años, pero igualmente personas que se esforzaron en desarrollar instituciones y procedimientos de vida colectiva en el que se le ponían límites a las pretensiones oligárquicas y de los cuatro poderosos que se querían quedar con el pueblo, ¿no? Y esto siempre es un interés para aprender para hoy, porque hoy sigue habiendo gente con muchísimas pretensiones y afanes oligárquicos de quedarse con el pueblo, con su gente, con las fincas y con lo que va más allá, ¿no? Entonces, por eso me parece un libro interesante, porque obliga a formarse y a estudiar y a darse calidad ciudadana. Bueno, lo primero que en cuanto al propio ejercicio de la vida ciudadana es ejercer los derechos y obligaciones que ya tenemos. Pueden ser defectuosos, cambiables, pero conocerlos y llevarlos a cabo. Oye, levantar la mano cuando toca intervenir, formarse para esas intervenciones, reconocer cuáles son las leyes que nos obligan, ejercer lo que hay y además ponerlo en cuestión, ¿no? Ponerlo en cuestión de manera práctica, no de manera divagar en conversaciones, que también, conversar siempre es una práctica bonita, pero hacerlo de una manera un poco más activa, asumir una responsabilidad más activa en lo que sea cualquier modelo de vida pública y la democracia entre ellas, ¿no? Y las posibilidades en torno a la corrupción, bueno, lo del libro de Pepe enseña varias cuestiones sobre cómo limitar, o al menos el tema de la corrupción, porque pone énfasis en algunos procedimientos institucionales, como el sorteo, la rotación, la rendición de cuentas, la responsabilidad sobre lo que uno dice ante sus conciudadanos, que es una manera de hacernos responsables de nuestras propias acciones. Entonces, identificar quiénes están los que están implicados en un proceso de corrupción, que no deja de ser hacer parte, quedarse con el todo desde tu parte, de una actitud egocéntrica en la que yo tengo derecho a todo, los demás derecho a poco, ¿no? Entonces, en el libro de Pepe, también de José Luis Moreno Pestaña, hay algunos elementos, varios, para aprender y usarlos como mínimo en la vigilancia. A veces el control ya sería mucho, pero al menos la vigilancia y el señalamiento de los comportamientos corruptos, ¿no?